Vamos a dar inicio, hermanos, al servicio de esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que alabando el nombre de nuestro Dios. Les invito a que abramos nuestros himnarios a los libros negros, cánticos espirituales, al himno número 144. 144. Cerca, más cerca. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Dioses y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre contigo estarás. Vamos a ir a palabras de oración. Después de la oración entonaremos otras 2 alabanzas. Después Saúl entonará otras 2 alabanzas más y pasará al frente después a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, vamos ante su presencia agradecidos por tanta bondad que usted nos ha dado y brindado a cada uno de nosotros. En esta hora, Padre Santo, queremos pedirle que sea con nosotros en este servicio. Queremos pedirle que despeje nuestra mente y nuestro corazón cualquier pensamiento que podamos traer para podernos enfocar en tu santa y bendita palabra. Y que esa palabra, Señor, la podamos atesorar como aquel tesoro más sagrado que podamos tener. Remueva cualquier pensamiento que traigamos, Señor, para ello, para enfocarnos en tu palabra, así como lo dice
en ella, Señor. Queremos pedirle que bendiga a cada uno de nosotros que está presente en esta tarde. Usted nos conoce bien, Padre Santo, y usted sabe nuestras necesidades. Usted conoce nuestros problemas, nuestras dificultades, y queremos depositarlas en sus manos, Padre, para que usted obre en cada una de ellas de acuerdo a su voluntad. De la misma forma, queremos pedirle por aquellos hermanos que aún han venido en camino, que usted apresure sus pasos, pero sobre todo que los pueda traer con bienestar hasta este lugar para gozarnos juntos a través de tu palabra y a través de estas alabanzas. Bendiga tu siervo, deme palabras fáciles, palabras sencillas, palabras entendibles, Padre Santo, que puedan captar mis hermanos, mis hermanas, nuestros amigos, y que usted, Señor, me utilice como un instrumento escogido y que deba de hablar, Señor, solamente lo que dice tu palabra y no me ponga mis propias palabras, Señor. Queremos que usted sea glorificado en esta hora y que podamos salir nosotros glorificados a través de ello. Pues en Jesucristo oramos. Amén. Vamos a entonar, hermanos, otras alabanzas más. Y 195, por favor. 195. Esta vez voy a agarrar puros cantos de cánticos espirituales. 195, hermanos. Oh, qué Salvador. Oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús, oh, qué Salvador es aquí. Él salva al más malo de su iniquidad, y vida eterna le da. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Iré a mirar a los que aquí dejé, y con ellos yo estaré. Mas quiero mirar a mi Cristo Jesús, el cual murió en dura cruz. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha abandonaré. Entonces a Cristo yo voy a mirar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos. Y vamos a entonar el 132. 132. Tiernas canciones, alzar al Señor. Tiernas canciones, alzar al Señor, himnos que lleven del alma la fe, y hablen muy alto del fervido amor que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a Él su corazón, único don que podrá aceptar.
Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Él es la fuente de toda bondad, Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor, que resuene doquier. Vamos a Él lleno de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre le da. Amén. Adelante, Saúl.
Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes una vez más, hermanos. Grato poder estar juntos, poder estrecharnos las manos, poder convivir los unos con los otros, hermanos, pero principalmente poder llevar a cabo la meditación de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Quiero agradecer también a Dios, ¿verdad? Porque este domingo que pasó, ya cumplimos 5 años, hermanos, de estar colaborando con esta congregación. Espero que no sean los últimos, ni los últimos y penúltimos años, ¿verdad? Hasta donde Dios quiera, hermanos, ¿verdad? Que prediquemos su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de los Proverbios, capítulo 8, hermanos. ¿Estamos, hermano? No, todavía no. Es hasta cuando Dios decida. Los tiempos de Dios, acuérdense que siempre son perfectos. Nosotros podemos estar haciendo planes, pero nuestros planes no son los mismos planes de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, que es un gozo, hermano, un privilegio, ¿verdad? De poder estar aquí todavía con ustedes, llevando la meditación de la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios por ello, así es, hermano. El libro de los Proverbios, capítulo 8, hermanos. Vamos a ver si se acuerdan en qué versículo, en qué parte nos quedamos de este capítulo. El 21. ¿Ok? ¿Segura? ¿Segura? O les voy a decir como dicen por ahí, ¿quién da más? Antes de los abismos que he engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Vamos a ver, saquen sus notas, hermanos. Aquellos que les gusta estar haciendo anotaciones, ¿verdad? Vamos a ver si se recuerdan. Por eso siempre les digo, es bueno traer un cuadernito, un papelito y estar haciendo anotaciones, ¿verdad? Porque eso nos va a autoalimentar más todavía, hermanos. Sí. Vimos como pasajes de apoyo, Hebreos 12:2, Salmo 16, 90, Salmo 91 y 2. Ajá. Ok. Bueno, hermanos, ahí les va. Ahí les va. La sabiduría con Dios es lo que estamos viendo, hermanos, ¿verdad? Pero hemos terminado ya hasta el versículo 25, hermanos. El versículo 25 nos habla concerniente del Salmo capítulo 90 y juntamente con el libro de los Hebreos sobre la fe, ¿verdad? Y todo eso. Hasta ahí habíamos llegado. Quise tratar de aventajar lo más que podía hasta el versículo 36, pero el tiempo siempre nos gana, hermanos, pero es mejor poder estarlo explicando verso por verso, hermanos, a que les pueda dar yo un montón de estudiar todos unos 5 o 10 versículos, pero nomás así por encimita y que se queden con la duda, ¿verdad? Porque eso no es bueno para nosotros. En mi persona yo prefiero irme un poquito más despacio, más lento, pero que se pueda captar lo que se está hablando, lo que vamos a estar hablando concerniente a ello, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo sobre la sabiduría con Dios, ¿sí? Y en los versículos 26 hasta el 36, hermanos, nos va a estar hablando de lo mismo, la sabiduría con Dios, pero va a estar haciendo hincapié sobre la sabiduría y su obra en la creación, hermanos. Eso es lo que va a estar hablando a partir del versículo 26 hasta el versículo 34, otro versículo 33 por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿estamos listos para empezar a leer? Va a seguir hablando sobre la sabiduría con Dios, pero en sí mismo los versículos 26 hasta el 36 va a estar hablando sobre la sabiduría y su obra en la creación. En la creación. ¿Ok? Versículo 26 dice, hermanos, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos
ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Versículo 30, alguien que me ayude. Con él estaba yo ordenando todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Sí? Hasta el 36 vamos a leer. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atender el consejo y ser sabios, y no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis camisas cada día, aguardando a los postres de mis puertas. En verdad que me encuentra haya la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo, quien me aborrece ama la muerte. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Posiblemente varios pasajes que hemos leído en esta tarde ya lo hemos aplicado con otro pasaje bíblico de aquí mismo del libro de los Proverbios. Entonces, dice el versículo 26, hermanos. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, fíjense lo que está diciendo ahí. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Sí? ¿A quién se está refiriendo, hermanos? Está hablando sobre la sabiduría, hermanos. Pero también, hermanos, cuando dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ¿quién es el que ha estado ahí? Nuestro Dios. ¿Sí? Exactamente, porque esta es la verdadera sabiduría, hermanos, que viene de parte de nuestro Dios. Recuerde que si alguno está a falta de sabiduría, dijo Santiago, pídala a Dios y Él os la dará abundantemente y sin reproche. Santiago capítulo 1, versículo 5, lo está diciendo. ¿Sí? Ahora, hermanos, cuando está hablando aquí, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Está hablando, ¿quién? Nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios está hablando inspirado o a través de quién? De su sabiduría, pero a través de quién? De Salomón, hermanos. De Salomón. Entonces dice, cuando trazaba el abismo, cuando circulaba sobre la faz del abismo, hermanos. ¿Sí? Dice el 24, antes de los abismos que engendrara, de quien no es Dios, porque Dios no es. La sabiduría. Está hablando de la sabiduría. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, hablando de la sabiduría, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada, está hablando de la sabiduría. Sí. Y luego dice en este 26, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Ella existía porque Sí. Exactamente, hermano. Génesis 1:1 dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Sí. Exactamente, hermanos. Entonces, vemos desde antes de la creación que ya existía ¿qué cosa? La sabiduría divina, hermanos. Porque nuestro Dios es un Dios sabio, hermanos. ¿Sí? Y lo podemos ver, hermano, y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 6, versículo 7 lo dice. Ahora, versículos 26, versículo 27, hermanos, y versículo 28 nos están hablando esos tres pasajes bíblicos concernientes a esa sabiduría. ¿Sí? Porque dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. ¿Sí? Pero ya me adelanté un poquito. Vamos a regresar al versículo 27. Dice otra vez, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, hablando de la sabiduría, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Vamos a ver dos pasajes bíblicos, hermanos, para ello. Proverbios capítulo 3, versículo 19.
Proverbios capítulo 3, versículo 19. Nomás voltee unas cuantas hojitas hacia atrás, hermanos. Está el capítulo 3. Jehová con su sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con su inteligencia. Fíjense, hermanos, ¿qué está diciendo aquí Salomón? ¿Cómo es nuestro Dios, hermanos? ¿Cómo hizo todo esto, hermanos? Con sabiduría, hermanos. Con inteligencia, hermano. En Génesis 1:8 y llamó Dios a la expansión cielo. Sí, así es, hermano, ¿verdad? Y fíjense, dice, Jehová con sabiduría fundó. ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Desde hace cuánto tiempo, más o menos? ¿Estamos en los años qué? Pues desde la eternidad. Desde la eternidad, desde siempre, hermanos. Nuestro Dios siempre ha estado ahí. Su sabiduría ha estado ahí siempre. Y nos está diciendo, hermanos, que Él con su sabiduría fundó la tierra. Y no solamente fundó la tierra, sino todo lo que hay en ella. ¿Sí? Y afirmó los cielos con inteligencia, hermanos. Salmos capítulo 104, versículo 24, hermanos. Fíjense lo que dice también. El libro de los Salmos, 104. Me preguntaba el nietecito de la hermana Landa el domingo, el pasado. Se me fue la mano. Tony. Tony, Anthony me dice, oye, ahí está Bautista, ¿sabes? Dijo, ¿y a Dios quién lo hizo? Y me dio mucha ternura y entonces le explicamos pues que Dios no es un ser creado, que Él siempre ha existido. Y así, ¿cómo? ¿Sí? Y es difícil porque pues quiero entenderlo en su mentecita de niño, ¿verdad? A ver, dime cómo es que va a ser. Y entonces le digo, se llama fe. Y fe es creer algo que no vemos. Y le hace, Sí, así es, hermanos. Pero por eso es importante, hermanos, por eso es importante que nosotros como padres, ¿sí?, estemos instruyendo a nuestros niños en el conocimiento y la sabiduría de nuestro Dios, hermanos. Para que así ellos vayan aprendiendo chiquitos y vayan conociendo quién es Dios. ¿Sí? Imagínese, hermana Landa, cómo le caería que Toñito fuera un gran predicador más adelante. O Jorgito, o Paulito, hermanos, o cualquier otro niño. O Miguelito incluso. ahorita me dijo, ¿Sí? mamá, ¿me puedo quedar con mi tío un rato? La naturaleza del niño difícilmente, del adulto, del que sea, difícilmente va a ser buscar a Dios. Uh-huh. Dice que el joven empieza con sus problemas en la juventud, empieza con la maldad en la juventud. Mi niño, tengo que admitirlo, aunque ya está bautizado, son 11 años, ya va saliendo de la etapa de niño a la adolescencia y va a entrar por una crisis que yo le pido a Dios que me dé la sabiduría para, Uh-huh. por aquí se va. Sí. Tu vara y tu callado me infundirán el bien, o sea, Sí. picar la vara y el callado, porque la naturaleza del humano no es buscar a Dios, pero solo quien es sabio Uh-huh. lo busca. Sí. Así es. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿desde cuándo está la sabiduría, hermanos? Desde siempre. Desde siempre y para siempre, hermanos. ¿Sí? Job capítulo 26, versículo 10. Que fue el Salmo 104, no lo apunté. Salmo 104, verso 19. Lo que acabamos de dar, hermanos. Job, el capítulo 26 de Job, hermanos. Job capítulo 26, hermanos. 26, 10. ¿Sí? Hablando, hermanos, cuando formaba los cielos, cuando formaba el círculo sobre la faz del abismo, hermanos,
Aquí dice claramente el versículo 10 que puso límite a la superficie ¿de qué? De las aguas, hermanos. Entonces había un límite, ¿sí? Por eso nos está hablando aquí que desde hace mucho tiempo ya existía todo esto. La sabiduría, hermanos. Versículo 26, 27, 28, hermanos, nos habla sobre ello, ¿verdad? Y no es la excepción del versículo 29 tampoco, hermanos. Porque está hablando también de lo mismo. Dice, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, hermanos. Y si nos regresamos otra vez, vamos a regresarnos al libro de Génesis. Ya dijo nuestro hermano Sotero, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Pero si seguimos leyendo, hermanos, dice también que ¿a cuál de los días fue que Dios separó, hermanos, las aguas de la tierra? A ver, vayamos al libro de Génesis capítulo 1. Tercer día. A ver, búsquenle. Génesis capítulo 1, no nomás le dejen toda la tarea al maestro. ¿Qué día era? ¿Segundo día o tercer día? ¿El segundo? Ok. Entonces, ¿qué pregunté? Ya se me fue. ¿En qué día se paró? Si regresamos a Génesis capítulo 1, vamos a leer Génesis capítulo 1, versículos 8, versículo 9 y versículo 10 para entenderlo. Ahorita vuelvo a explicar. Y llamó Dios a la expansión cielos, y así fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y oscúrase los secos. Y fue así. Y llamó Dios los secos tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y Dios que era bueno. Entonces, ¿qué día era, hermanos? El segundo día, hermanos. El segundo día. Ahora, ¿por qué lo digo esto, hermanos? Porque estamos hablando del versículo 29. Porque dice, cuando ponía al mar su estatuto. ¿Qué es un estatuto, hermanos? Como una barrera, ¿no? Un mandamiento. ¿Qué es un estatuto, hermanos? A ver. Reglas. Ok. Dios puso, hermanos, una regla para el mar. En el Génesis 1, 8, 9 y 10, hermanos, Dios puso su regla y dividió ¿qué? ¿O separó qué? La agua y la tierra lo separó. ¿Y qué está diciendo aquí en el Proverbio capítulo 8, versículo 29? Cuando ponía al mar su estatuto, su regla, para que las aguas no traspasen su mandamiento, para que no se fueran más allá, hermanos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, hermanos. Y los fundamentos de la tierra fueron creados por nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? A eso es lo que nos estamos refiriendo, hermanos. Job capítulo 28, versículo 4 y 6, también, hermanos, nos habla y nos dice concerniente a ello. Job capítulo 28. Job 28. 4 y 6. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el cielo pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. 6. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Ok, entonces va separando todo esto, hermanos. ¿Sí? Okay. Ahora, la sabiduría, hermanos, la sabiduría dice que es más antigua, hermanos, que la tierra. Fíjense, la sabiduría es más antigua que la tierra. Es más antigua, hermanos, que el océano. Es más antigua que los montes. ¿Sí? Es más antigua que las colinas, hermanos, que los campos y que toda la totalidad del polvo.
A eso, hermanos, nos está hablando el versículo 23 hasta 29, hermanos. Preguntas, dudas que tengan de lo que hemos hablado. Hasta ahí. Que todavía no termino. ¿Está quedando claro ahí, hermanos? Pues hermano, como dice aquí, la sabiduría existe desde siempre y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Sí. todos tenemos la sabiduría, más tenemos que buscarla. Es como antes se decía hace miles de años, ¿verdad? Que no sabían cómo estaba la tierra, la gente pensaba que ya ven lo que decían, ¿verdad? Y aquí la Biblia, mire, dice desde un principio, ¿verdad? Que sobre la nada tiene suspendida la tierra, ¿verdad? Uh-huh. En la Biblia desde miles de años ya se sabía que la tierra estaba suspendida, pero los hombres que está haciendo el hombre también buscando sabiduría, buscando conocimiento, buscando saber. Entonces es lo que nosotros como cristianos deberíamos de estar haciendo, buscándola, Sí. porque, ¿y dónde la vamos a encontrar? Pues Su palabra. en la palabra de Sí. Dios. Sí, por ahí se dice un dicho, hermanos, que el que busca, la encuentra, ¿verdad? Pero si no la buscamos, hermanos, ¿cómo queremos encontrarla? ¿Verdad? Por eso dice, y vuelvo y recalco Santiago, hermanos, si alguno está a falta de sabiduría, vamos a pedirla a nuestro Dios. Y qué mejor, hermanos, que la sabiduría divina podamos encontrarla usted y yo directamente en la palabra de nuestro Dios, a través de su palabra. ¿Qué me cuesta, hermanos, a mí estar hablando y hablando y hablando y hablando, pero que no vaya de acuerdo a lo que la palabra de nuestro Dios dice? ¿Tendré yo sabiduría, hermanos? Si yo estoy hablando y diciendo solamente mis propias palabras, lo que yo quiero decir, ¿verdad que no? No. ¿Por qué? Porque no está saliendo verdaderamente de lo que yo trato de enseñar, lo que realmente dice su palabra, hermanos. Porque es solamente su palabra. Todos podemos tener la palabra, todos podemos tener opiniones, pero solamente hay una sola verdad y hay solamente una sabiduría. Y esa es la sabiduría divina, hermanos. Y esa es la sabiduría divina de la que estamos hablando, que ha existido desde siempre. A eso nos estamos refiriendo, hermano. Y por eso se acaba de decir que vamos a caer en el pecado de la herejía. Sí. Sí. Así es. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no caer. Porque también hay sabiduría que diabólica, animal, diabólica, humana. Y hay una que ya la inteligencia, esa que sale en la televisión, ¿cómo se llama? Artificial. Pero no, nada se compara con Dios, Sí. porque Dios es omnipotente y todopoderoso. Así es. Esa es la verdadera sabiduría, hermanos, que nosotros debemos de estar buscando siempre. Y nadie se compara ni llega. Él es el único que habita el puesto de la sabiduría. Sí. Además, no se compara. Así es, hermano. Hay un pasaje, no me encuentro donde estoy en 1 Corintios, no recuerdo. Dice, lo menos que Dios sabe, lo que más el hombre sabe, es lo mínimo que Dios podía saber. Uh-huh. Ya no se compara Sí. la sabiduría del hombre con la... Uh-huh. Exactamente, hermanos. Así es. Si yo pienso tener la sabiduría, hermanos, déjenme decirle que yo no tengo la sabiduría. Día con día tengo que estarla buscando todavía. Y la única forma es a través de su palabra. Y Dios es el que me pone las palabras y el que nos da las palabras adecuadas, apropiadas, que debemos, ¿de qué? De hablar, hermanos. Esto es lo que está diciendo aquí los versículos 23 al 26. Por lo tanto, hermanos, la sabiduría estaba presente cuando se formaban los cielos, el horizonte, las nubes, las fuentes del océano, hermanos, etcétera. Ahí estaba la sabiduría de Dios. ¿Sí? El mar y sus aguas y los cimientos de la tierra, hermanos,
A eso se está refiriendo los versículos 27 al 29. La palabra tierra, hermanos, abre y cierra la sección sobre la presencia de la sabiduría en la creación de los cielos y de la tierra, hermanos. Nos hace recordar, hermanos, las preguntas de Dios a Job cuando Job, hermanos, Job nació. Las preguntas son, hermanos, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La pregunta de Dios, hermanos, para Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? Otra pregunta, hermanos, que Dios le hizo a Job, hermanos, es ¿quién determinó sus medidas? ¿Quién? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos, hermanos? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién está afirmado, hermanos? ¿Alguna vez en tu vida diste órdenes a la mañana? Fíjense, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, haciendo estas preguntas. Y las podemos encontrar, hermanos, en el libro de Job, capítulo 38, versículos 4. Fíjense lo que dice Job 38, 4 primeramente, hermanos. Job 38. Para que después no me van a decir, hermano, esas preguntas usted las hizo. Vamos a verlas bíblicamente, hermanos. Job 38, hermanos. Verso 4, ¿qué dice? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Fíjense, hermanos. La primera pregunta de parte de nuestro Dios a Job. ¿Dónde estabas tú? Hermanos, imagínese la misma pregunta que Dios nos esté haciendo a usted y a mí. ¿Dónde estaban ustedes cuando yo estaba fundando? ¿Qué cosa? La tierra. ¿Sí? Estábamos en la mente de Dios, porque antes de que creara la tierra, todo lo que existe, estábamos en la mente de Dios. Sí. Así es. Pero fíjense, hermanos, la pregunta de Dios hacia Job, ¿dónde estabas tú? No, inteligencia. ¿Se acuerdan las mismas palabras que el Dios le hace a Adán y a Eva, hermanos? Allá en el capítulo 3 del libro de Génesis. Cuando habían pecado en contra de Dios, hermanos, cuando Dios les había dado la orden, no comáis del árbol del huerto que está en medio, porque el día que en él comieres, moriréis, ¿verdad? Pero estaba hablando de qué tipo de muerte. Una muerte espiritual, hermanos. Entonces, ellos vieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Y se empezaron a hacer ahí unas costuras, ¿verdad? Con hojas de higuera, ¿verdad? Se cubrieron, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Tuvieron temor de Dios, hermanos, y se escondieron, hermanos. ¿Dónde estás tú? Dios ya sabía dónde estaban, hermanos. Dios ya sabe de nosotros dónde estamos también. Pero son preguntas, hermanos, que nuestro mismo Dios, hermanos, está haciendo. ¿Dónde estaba Job, hermanos, cuando Dios estaba creando el universo, la tierra? Versículo 5, ¿qué dice, hermanos? Ahí mismo de Job. La segunda pregunta. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella su cordel? ¿Sí? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Si no es nuestro Dios. Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Job? Versículo 6, hermanos. La tercera pregunta. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Sí? Fíjense. ¿Sobre quién? Dice aquí, ¿sobre qué está fundada sus bases? Y si lo ponemos hacia nosotros, hermanos, ¿sobre quién está fundada nuestras bases?
Debe ser Dios, hermanos. Pero muchas veces no tenemos nuestra base firme, fija. Nuestra ancla, hermanos, como dice también en otro pasaje. Ponemos otras prioridades, hermanos, en esas bases. Y Dios le está diciendo a Job, ¿dónde? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Dónde están esas bases tuyas? Y versículo 2, hermanos, fíjense lo que dice también. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Fíjense, hermanos. Has mandado. ¿Qué es mandado, hermano? Has ordenado, le ha dado una orden. ¿Sí? Así como nuestro Dios, hermanos, que dijo, séase la luz. Y fue la luz. Separó las tinieblas de la luz y llamó a la luz día y a las tinieblas o la oscuridad, ¿cómo lo llamó? Noche. Así mismo, hermanos, está diciendo Dios a Job, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? Pero qué mejor, hermanos, en vez de lo que está aquí, hermanos, que nos diga nuestro Dios, hermanos, ¿te has puesto a orar tú en esta mañana? Porque también lo pudo haber dicho ahí a Job, hermanos. ¿Te has puesto tú a orar en esta mañana? Y no es la diferencia para usted y para mí en estos días, hermanos. Es lo mismo. Son las mismas palabras, hermanos, que nuestro Dios está hablando y había hablado ¿desde cuándo? Desde hace muchos años, hermanos, atrás. El hombre, hermanos, no estaba cuando Dios creó el mundo, pero la sabiduría estaba al lado de Dios. Estaba con Dios, hermanos. ¿Quedó claro hasta ahí, hermanos? Me hace como muy fuerte esa, que Dios confronte a Job, Sí. ¿verdad? Como estoy leyendo lo que dice el 24 al final, él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Las aflicciones de Job lo hicieron, pues, de alguna manera decir cosas, que el dolor, que su situación, que quizá en lugar de creer a Dios, en lugar de decir sosténme tú, ayúdame tú, en lugar de reclamar, es mejor decirle, apéate. Sí. Como se me hace fuerte que Dios lo confronte así como, como lo dice. Que me acuerda de aquel que dijo, este barco no lo hunde ni Dios. Ajá. Dios de la nada puede hacer Sí. lo que Él quiera. Así es. Así es. Y eso ¿Verdad? es lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que buscarle a Dios el temor. El temor, porque no le engañamos. Así es. ¿Más comentarios, hermanos? ¿Preguntas, dudas? Tengo 5 minutos. La ciencia, hermano, la ciencia viene de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Sin embargo, el ser humano, por ejemplo, el que creó la bomba atómica, ¿sí? Ahorita con lo que está pasando, pues nada más una mala decisión y el mismo hombre destruye al hombre. Sí. O sea, es una sabiduría de Dios, pero mal usada, ¿verdad?, por el hombre, ¿verdad?, para ocasionar daño. Así es. Nosotros estamos buscando la sabiduría espiritual, ¿verdad?, porque tenemos de llegar al cielo, pasar un día con Dios. Es un trabajo, ¿verdad?, que tenemos que se nos va a acabar el día que el corazón falle. El día que el corazón deje palpitar, bueno, pues espero Dios que estemos en el camino, ¿verdad?, porque si no, entonces nos vamos a encontrar con una sorpresa no muy agradable. Así es, hermano. Me acordé del pasaje de Isaías 40:14
Ujú. Precisamente habla de eso, de la grandeza de Dios, de su sabiduría. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? O le aconsejó enseñándole. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Siempre ha estado ahí. Así es. Dios es Dios, hermanos. Su sabiduría ha estado por siempre. Lo Y creamos o no, nos sometamos o no, sí, va a ser lo que tenga que ser. así es. Y a veces somos tan necios que pensamos que Dios nos debe algo, como si estamos enfermos, pensamos que Dios nos debe la salud, que Dios nos debe una buena economía. No, Pues Dios no es es deudor de nadie, Él ya hizo todo por nosotros, ya nos dio la vida eterna. Lo que debemos de estar haciendo es buscar una relación con Él diaria, firme, pero una relación personal con Dios. ujú, Estarnos entregando a Él, estarnos rindiendo ante Él, alabarlo, glorificarlo, porque a veces venimos a la iglesia y no, es que voy porque tengo una enfermedad o porque voy a pedirle a Dios. No, venimos a la iglesia a adorarlo, a alabarlo, a glorificar su nombre. Para eso fuimos creados nada más, para estar alabando a Dios. Ese es nuestro ujú. propósito de haber sido creados. Y a veces estamos siempre con Dios. Ay, Señor, ayúdame, dame, sáname, cúrame, dame. Entonces nos olvidamos de lo más importante, de glorificar su nombre y rendirnos ante Él, porque todo eso Dios nos lo va a dar porque nos ama, por amor, todo eso ya está dado, ya lo tenemos y lo creemos, pero nos olvidamos de lo más importante, de caer rendidos ante Él. Ujú. Así Muy es. buenos, en otras palabras, somos buenos para pedir y malos para dar. Ujú. Sí, Y creo que todas las predicaciones deberían de acabar en ese pasaje en Mateo 6:33. más busca. Primero el reino de Dios, justicia y lo demás. Hacer la añadidura. Estamos preocupados por otras cosas que no son las de Dios, ¿verdad? Y saber Ujú. que, como dice la hermana, ¿verdad? Él ya las Sí. tiene ahí dispuestas para nosotros. Así es, ¿verdad? Y también, hermano, algo importante, ¿verdad? Para lo que está diciendo nuestro hermano, es el apóstol Pablo nos enseña, ¿sí? Cuando te sientas preocupado, porque Pedro lo dice, echa toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? Pero en vez de estarte preocupando por todo, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Orar por todo, hermanos. En cambio de preocuparte por todo, ora por todo. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, ¿verdad? Y qué mejor, hermanos, lo que dijo Pedro. Ahora sí, ya estás orando, ahora sí dice el Señor, deposítamelo todo en mis manos. Es lo que pide el Señor. Pero va a depender de uno mismo. Por eso, hermano. No, y sin embargo, hermano, aunque Dios sabe lo que nosotros necesitamos, a él le agrada que nosotros lo tomemos en cuenta, que le Sí. pidamos, Ujú. pongamos o sea, que no pensemos que por nuestros propios medios ¿verdad? Lo vamos a obtener, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios, o sea, sin la voluntad de Dios no hay nada, Ujú. no podemos conseguir nada. Entonces, es cosa nada más de usar la herramienta la mejor herramienta del cazador, que es la paciencia. Ujú. Y Dios siempre contesta las oraciones en su momento, pero las contesta. Así es, hermano. Así es. Nomás que no se nos olvide que el maná es diario. Sí. Y ayer digo, no, es que ayer estuve muy metida en oración y todo, y ya mañana estoy más tranquila, más todo. No, que ya ayer fue ayer y hoy es hoy, y es Ujú. diario, Sí. Así es. Y siempre me gusta compartir las frases de mujeres buenas Marcos. Si todo está bien en tu vida, dale gloria a Dios por ello. Dale gracias a Dios y aprovecha ese tiempo que todo está bien. Ujú. Va a llegar tribulación en el domingo. Sí. Si hoy estás en tribulación, sigue tomado de la mano de Dios. Sí. Eso también lo pasa. Sí. Que en todo Ujú. momento lo necesitamos, pero
hermana Brenda, es un diario. Y es nada más entre uno y Dios, o sea, no tiene uno que andar diciendo, ay, porque hoy estoy más espiritual que tú, o sea, no, ni tengo que andar diciendo, no, es entre Dios y yo, es mi intimidad, mi tiempo con Él, y Él es el que me sustenta, y si Dios me da, porque me da 2 hijos, y me da un lugar donde vivir, y me da alimento, me da salud, yo sé de dónde viene. Así es. Y es que tenemos un pleito diario, en todo momento. ¿Sí? La carne. Y ahorita tenía los ojos pesaditos y dije, no, hoy no vas a ganar. Y bueno, entonces es tan sencillo, ¿verdad? Poner una decisión. Pero a veces nosotros, si tenemos un problema, nos quedamos en el problema y nos olvidamos de estar donde debemos estar. Porque el problema, como quiera, estemos ahí o no estemos, Dios lo va a resolver. Así es. Pero es mucho mejor estar donde debemos estar. Te digo que ahorita dijo el niño, dijo, me puedo quedar con mi tía Lucy. Ayer cuando salieron a un paseo de la escuela, lo que nunca llegó muy temprano, ya estaba levantado, cambiado, listo, montado y armado. Y hoy, ¿por qué no hay esa misma actitud? Porque pues no hay un interés. Entonces es triste, ¿verdad? Que, por ejemplo, ahorita solito cuando me dice, me puedo quedar con mi tía Lucy, yo nomás volteo y lo veo. Sí te puedes quedar, pero no te vas a quedar. Y se me queda viendo además así como, tú tienes un compromiso. Entonces, o sea, son cosas en las que comes conmigo, nosotros te mantenemos, nosotros estamos al pendiente a ti y por aquí te vas. Y ahí vienes corriendo en el camino después. Porque así es, tienen que, la sabiduría no solamente es nosotros, sino hay que pasarla, hay que compartirla. Y aún en esas decisiones necesitamos pedirle a Dios, enséñame, un sabio, hacer una mamá, un papá sabio, una esposa sabia, un esposo sabio, un hermano sabio, porque necesitamos aplicarlo todos los días. Razones para alejarnos de Dios no deberíamos de tener, que ninguna sea más fuerte. Ay, es que me duelen los huesos. Y en la casa no te duelen. Sí, así es. Sabiduría. Así es. Pues bueno, hermanos, gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Y solamente, hermanos, un repaso a los últimos versículos de este capítulo, hermanos. En sus casas. Una semana, van a tener toda una semana para estar estudiando estos últimos versículos de Proverbios capítulo 8. Y si trae dudas o algo de ello, tráigaselas. Apunte la pregunta o algo, tráigasela acá con nosotros y la vamos a estar estudiando también aquello, hermanos. Que no. Vamos a iniciar el 30. Recuerden que los 26, 27, 28 y 29 habla de lo mismo, hermanos. En su creación. ¿Ok? Vamos a ser despedidos con una última oración. Hermano José, nos despide por favor con la última oración. Y si hay alguien que quiera pedir las oraciones, hermanos, nuestro hermano José va a estar tomando las peticiones de esta tarde. Dios les bendiga. ¿Alguien tiene oración, una petición? Con acción de gracias. Con la salud de nuestro, con el papá de nuestro hermano Jorge.